Mi padre le entregó la empresa de su vida a mi hermano, el eterno niño mimado, el día de su 60º cumpleaños. Así que yo renuncié de la noche a la mañana, construí un imperio rival y los aplasté por completo. He estado leyendo historias como esta durante años en distintos foros, pero jamás imaginé que tendría una propia para contar. Sin embargo, después de lo que ocurrió el mes pasado, necesito sacar esto de mi pecho, porque me ha estado consumiendo por dentro. Me llamo Elena, tengo 34 años, y aunque esta situación estalló verdaderamente hace unos 2 años, las raíces de este veneno nacieron cuando yo era solo una niña. Para entender por qué mi venganza fue tan absoluta, y, francamente, tan satisfactoria, primero tenéis que comprender la dinámica destructiva de mi familia. Mi padre, Carlos, es un hombre de 62 años, un español de la vieja escuela, forjado en una época donde el machismo no era una crítica, sino una forma de vida. Él fundó su empresa constructora desde cero en los años 80. Llegó a tener una plantilla de 50 personas, gestionando proyectos comerciales y residenciales por toda la Comunidad de Madrid y provincias vecinas. ¿Sabéis cómo llamó a la empresa? Constructora, Delgado e Hijos. Fijaos en el detalle. E hijos. En masculino y en plural. Yo fui su primogénita. Fui la que estuvo allí desde que tengo uso de razón. Pero en su mente, el legado siempre estuvo reservado exclusivamente para los hombres de la casa. Mientras crecía, esa corporación era prácticamente nuestra religión. Cada domingo, alrededor de una enorme paellera, las conversaciones de sobremesa giraban en torno a contratos, albañiles, hormigón y qué proveedores nos daban las mejores comisiones. Mi padre encendía su puro, miraba los planos esparcidos sobre la mesa y, dirigiéndose siempre a mi hermano menor, decía: «Un día, Alejandro, tú vas a tomar las riendas de este imperio. Vas a ser el patrón». Y aquí es donde la historia empieza a torcerse. Mi padre decidió por pura conveniencia y prejuicio que Alejandro era el verdadero hombre de la construcción y que yo no era más que una pieza de soporte con la que tenía que lidiar. Alejandro tiene ahora 29 años. Siempre fue el clásico chico de oro, guapo, encantador, con ese don de la palabra que te envuelve. Desde adolescente, exudaba una seguridad sin esfuerzo que atraía a los demás. A mi padre se le caía la baba con él. Se pasaba la vida presumiendo ante los contratistas. «Mirad a mi chico, tiene madera de líder. Ha nacido para mandar en la obra». Mientras tanto, yo era la que realmente se partía el lomo. Fui yo quien prestaba atención en la universidad, quien estudió administración y dirección de empresas, quien aprendió sobre estimación de costos, control de riesgos y certificaciones de calidad. Pasaba mis sofocantes veranos trabajando en las oficinas de mi padre, intentando poner orden en su caos financiero. Pero en lugar de ser aplaudida por mi capacidad analítica, era constantemente menospreciada. Para Carlos Delgado, la construcción era un mundo de hombres sudosos, de manos manchadas de grasa, de voces roncas gritando a pie de obra y de tratos cerrados en bares con una copa de coñac. La talento de Alejandro era invitar a comer a los capataces y reírse de sus chistes machistas. Alejandro podía llegar 2 horas tarde a la obra, medio resaco, e irse a dormir la siesta, y mi padre solo le daba una palmada en la espalda diciendo: «Cosas de hombres, la juventud hay que disfrutarla». Yo trabajaba 60 horas a la semana. Renegociaba los contratos de suministro para ahorrar miles de euros. Y mi único reconocimiento era ser llamada la chica de los papeles. Esa era mi condena por haber nacido mujer en una dinastía que solo valoraba la testosterona. Antes de continuar con esta historia y contarles cómo empezó la guerra, me encantaría saber un poco de ustedes. Déjenme un comentario rápido y díganme desde qué ciudad me están escuchando. Los leo.
El punto de quiebre en nuestra convivencia laboral, la chispa que encendió la mecha de todo esto, comenzó a gestarse cuando intenté modernizar el absoluto caos que mi padre llamaba gestión de empresa. Corría el año 2018. Mientras el mundo entero avanzaba hacia la digitalización, entrar a las oficinas de Constructora Delgado e Hijos era como viajar en el tiempo a 1995. Todo, absolutamente todo, se hacía en papel. Las mesas gemían bajo el peso de carpetas desbordadas de presupuestos manchados de café, albaranes perdidos, nóminas calculadas a mano y cuadrantes de turnos que eran un auténtico desastre. Era una chapuza monumental. Cada mes perdíamos miles de euros en materiales duplicados o en horas extras mal contabilizadas, porque nadie sabía exactamente dónde estaban los equipos. Una tarde, después de pasar 3 madrugadas cuadrando un balance que no encajaba, decidí que ya era suficiente. Convoqué una reunión y presenté un proyecto integral para implementar la metodología BIM, modelado de información de construcción, y un software de gestión en la nube para sincronizar la oficina con los jefes de obra en tiempo real. Llevé gráficas, proyecciones de ahorro a 6 meses y un plan de transición detallado. Estaba segura de que verían la luz, pero me equivoqué de forma miserable. Mi padre miró la pantalla del proyector, luego me miró a mí y soltó una carcajada que todavía me retumba en los oídos. «Elena, hija mía», empezó, con ese tono condescendiente que reservaba solo para mí. «Los hombres construyen casas con las manos llenas de callos y pisando el barro, no mirando esas pantallitas brillantes y lógicas de mujeres. La obra es sudor, es instinto, no un maldito videojuego». Alejandro, que apenas sabía distinguir el cemento del hormigón impreso, asintió con superioridad desde el otro lado de la mesa. «Tiene razón, hermanita», me dijo, recostándose en la silla con esa sonrisa arrogante. «Deja los juguetitos de lado. Aquí se trata de tener don de gentes, de saber apretar la mano fuerte y cerrar el trato mirándose a los ojos». Ese don de gentes de Alejandro era, en realidad, una tapadera para su absoluta incompetencia. Mientras yo me quedaba hasta las 9 de la noche cuadrando certificaciones de obra, él solía desaparecer al mediodía. Se iba a comer con algún proveedor, empalmaba con la siesta y no volvía a aparecer por el Tajo. O peor aún, se pasaba la mañana coqueteando con las secretarias de los arquitectos, ignorando por completo los problemas estructurales que surgían sobre el terreno. Hubo un incidente muy revelador hace unos 3 años. Estábamos construyendo un bloque residencial complejo en las afueras. Alejandro era supuestamente el coordinador del proyecto. Se olvidó por completo de pedir el acero corrugado para los cimientos porque estaba, cito textualmente, haciendo relaciones públicas en un torneo de pádel. La obra entera se paralizó, 30 hombres de brazos cruzados y grúas alquiladas cobrando por horas muertas. ¿Quién tuvo que solucionar el desastre? Yo. Movilicé todos mis contactos, supliqué favores, reestructuré la logística y conseguí que los camiones de acero llegaran a primera hora del día siguiente. Salvé a la empresa de una penalización brutal por retraso. Pero, ¿adivinan quién se llevó el mérito en la cena de aquel viernes? «Brindo a Alejandro», dijo mi padre alzando su copa de vino. «Ha sabido mantener al cliente tranquilo, invitándole a unas cañas mientras solucionábamos un problemilla técnico. Eso es diplomacia. Eso es tener la cabeza fría como un verdadero patrón». Yo me quedé ahí sentada, apretando la servilleta debajo de la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Aquel día lo comprendí de forma cristalina. No importaba cuántas horas trabajara, no importaba que yo fuera el cerebro, el escudo y el motor de Delgado e Hijos. Para Carlos, yo siempre sería la sombra silenciosa que arreglaba los platos rotos de su chico de oro. A partir de ese momento, dejé de intentar convencerles. Me volví invisible. Empecé a usar mi propio software en secreto, a crear mis propias bases de datos y a tejer mis propias alianzas de hierro con proveedores y clientes. Aún no lo sabía, pero estaba construyendo en las sombras el mismo misil que terminaría destruyéndolos. El golpe de gracia, la puñalada definitiva que destrozó cualquier lealtad que aún me quedara, llegó hace exactamente 2 años. Fue durante la celebración del 60º cumpleaños de mi padre. Carlos había tirado la casa por la ventana, reservó el salón privado más grande de un exclusivo restaurante de asados y tapas de autor en pleno corazón del barrio de Salamanca, en Madrid.
Había invitado a toda la familia extendida, a nuestros capataces más veteranos, a los proveedores clave con los que yo negociaba a diario y a una docena de nuestros clientes más jugosos. Yo llegué al evento sintiéndome moderadamente optimista. Asumí, en mi infinita ingenuidad, que era solo una fiesta de cumpleaños ostentosa. Incluso llegué a pensar que tal vez aprovecharía el brindis para reconocer mi labor tras haber cerrado el trimestre más rentable en la historia de la empresa. Qué equivocada estaba. A mitad de la cena, entre copas de un caro vino Rioja, risas estruendosas y platos de jamón ibérico, mi padre se puso en pie. Golpeó suavemente su copa de cristal con un tenedor para pedir silencio. «Quiero daros las gracias a todos por estar hoy aquí», comenzó diciendo, paseando la mirada por la mesa con aire patriarcal. Cumplir 60 años te hace pensar inevitablemente en el futuro, te hace pensar en el legado, en la sangre y en qué clase de imperio vas a dejar atrás cuando ya no tengas fuerzas para pisar el andamio. Mi estómago empezó a revolverse. Un nudo helado se instaló en mi garganta porque de repente supe exactamente hacia dónde se dirigía ese discurso. Constructora Delgado e Hijos ha sido la obra de mi vida, continuó Carlos, inflando el pecho. Pero un hombre tiene que saber cuándo dar un paso al lado y dejar que la nueva generación tome el mando. Por eso, me enorgullece anunciar delante de nuestra familia y nuestros socios que mi hijo Alejandro Delgado asumirá el cargo de director general y presidente de la constructora con efecto inmediato. El salón entero estalló en una ovación cerrada. Alejandro saltó de su silla, con una sonrisa deslumbrante, como si acabara de ganar la lotería sin haber comprado siquiera el boleto. Abrazó a mi padre con fuerza. Mi madre, sentada al otro lado de la mesa, derramaba lágrimas de felicidad y orgullo por su niño. Yo me quedé allí, congelada en mi asiento. Estaba presenciando como 15 años de mi vida, de mi sudor, de mis sacrificios y de mi brillantez profesional, eran empaquetados y regalados a mi hermano menor delante de 40 personas. Alejandro dio un discursito ridículo sobre mantener los valores tradicionales y llevar la empresa al futuro. Era vomitivo. El chaval ni siquiera sabía distinguir entre el margen bruto y el beneficio neto de un proyecto, pero allí estaban, todos aplaudiéndole como focas amaestradas. Soporté el resto de la velada por pura educación, con una sonrisa de plástico pegada a la cara, pero cuando la medianoche se acercaba y la multitud empezó a dispersarse, seguí a mi padre hasta el aparcamiento subterráneo. Lo acorralé justo cuando iba a meter la llave en su coche. «¿Qué demonios ha sido todo ese espectáculo, papá?», lo solté, con la voz temblando de una ira que llevaba años reprimiendo. «Ni siquiera tuviste la decencia de consultarlo conmigo. Llevo 15 años deslomándome en tu empresa. Yo he duplicado los márgenes, yo organicé la logística, yo soy la que mantiene esto a flote». Mi padre suspiró y me miró como si yo fuera una niña pequeña teniendo una rabieta irracional. «Elena, por favor, no te pongas histérica», me dijo con frialdad. «Ya te he dicho antes que Alejandro es el hombre adecuado para este puesto. Tiene el carisma, tiene la presencia. Los hombres de la construcción necesitan a alguien a quien respetar». ¿Respetar? Me reí, pero era una risa amarga y seca. Alejandro no gestionó un presupuesto superior a 50.000 euros en su vida, no conoce las normativas de seguridad, no sabe leer un plano estructural complejo. La mitad de los capataces me llaman a mí en secreto para pedirme instrucciones técnicas porque él no sabe qué hacer. El rostro de mi padre se endureció. Sus ojos se clavaron en los míos con una dureza implacable. «Te lo voy a decir una sola vez para que lo entiendas de una maldita vez, Elena», pronunció lentamente. «Eres excelente con el papeleo, eres brillante en la oficina y nunca he dicho lo contrario. Pero esto es el mundo real. Los hombres que levantan muros de ladrillo a 40 grados al sol son rudos, son de la vieja escuela. Jamás, escúchame bien, jamás agacharán la cabeza para recibir órdenes de una falda». Se acercó un paso más a mí, bajando la voz. «Alejandro es el futuro de la constructora porque tiene la autoridad natural. Dirigir a estos hombres requiere dureza, requiere tener cojones, hija. Y tú no los tienes. Eres demasiado académica, demasiado analítica. Algunas personas nacen para ser líderes y otras para ser secretarias glorificadas. Acéptalo de una vez y apoya a tu hermano». Cuando pronunció esa frase, «no tienes cojones», algo dentro de mí hizo un clic definitivo.
El dolor desapareció de golpe, reemplazado por una claridad absoluta, fría y calculadora. Me quedé allí parada, en la penumbra de aquel garaje de Madrid, mirando a mi propio padre como si de repente fuera un completo extraño. Ya no era una empleada decepcionada, ya no era la hija rechazada, era una bomba de relojería a punto de detonar. «Tienes razón, papá», dije con una calma que lo desconcertó. Metí la mano en mi bolso de diseño, saqué las llaves del Audi de empresa que yo misma había conseguido negociando un leasing fantástico y se las lancé al pecho. Él tuvo que hacer malabares para atraparlas. «¿Qué demonios estás haciendo?», preguntó, confundido. «Dimito», respondí, dándome la vuelta sin dudar un segundo. «Quédate con tu chico de oro, veremos cuánto tardan esos cojones en hundir tu preciado imperio de machos». Caminé hacia la salida del aparcamiento, pisando fuerte con mis tacones sobre el asfalto. Mi padre me gritó por la espalda que estaba cometiendo un error, que a dónde iba a ir, que ninguna otra constructora querría a una mujer de jefa. No me giré para responderle. Mientras salía a la fría noche madrileña, tomé la decisión que cambiaría mi vida. Si no me consideraban lo suficientemente hombre para heredar su empresa, les demostraría lo que una mujer brillante y humillada era capaz de destruir. Lo que mi familia no sabía, lo que nadie en aquel estúpido restaurante imaginaba, es que yo llevaba meses preparándome en la sombra para esta eventualidad. La mañana siguiente a mi dimisión, no hubo lágrimas ni lamentos. Me levanté a las 6 en punto, me preparé un café solo, abrí mi portátil y registré oficialmente mi propia empresa. La llamé Vértice Soluciones. Elegí Vértice porque íbamos a ser la cúspide de la calidad y la profesionalidad en el sector de la construcción, y Soluciones porque, a diferencia de los machos tradicionales que intentaban arreglar los problemas a gritos y a martillazos, nosotros usaríamos el intelecto y la planificación. Durante mis años de trabajar hasta altas horas de la madrugada en la constructora de mi padre, no solo había ordenado sus papeles, había memorizado cada margen de beneficio, cada debilidad en su cadena de suministro y cada queja silenciada de los clientes. La construcción es un negocio de extrema confianza, y tras 15 años apagando los incendios provocados por la incompetencia de mi hermano, los subcontratistas y proveedores sabían perfectamente que la palabra de Elena Delgado valía su peso en oro. Con mis ahorros, alquilé una pequeña oficina en un parque empresarial a las afueras de Madrid. Mis primeras contrataciones fueron estratégicas. Rescaté a 2 de los mejores encargados de obra de Delgado e Hijos. Eran profesionales brillantes que estaban hartos de la arrogancia de Alejandro, de sus insoportables chistes machistas y de tener que encubrir su pereza constante. Les ofrecí un sueldo mejor, seguro médico privado y, sobre todo, respeto absoluto. No dudaron ni un segundo en cambiar de bando. El punto débil más sangrante de la empresa de mi padre era su absurda aversión a la tecnología. Mientras Alejandro y Carlos seguían haciendo presupuestos a ojo, perdiendo albaranes y firmando nóminas sobre el capó de una furgoneta llena de polvo, Vértice Soluciones nació siendo 100% digital. Equipé a mis jefes de obra con iPads con conexión de datos. Implementé un software de gestión donde podían revisar los planos interactivos, reportar el uso de materiales al instante y enviar informes diarios fotográficos a la oficina. Compré un dron con cámara de alta resolución para grabar a vista de pájaro el progreso semanal de las cimentaciones. Conmigo no había tiempos muertos, no había hormigón que desapareciera misteriosamente, y absolutamente nadie se iba a dormir la siesta al mediodía. La eficiencia tecnológica iba a ser mi arma más letal. Empecé con reformas menores para no levantar sospechas, la adaptación de unas oficinas por aquí, la remodelación de un local comercial por allá. Todo lo entregué semanas antes del plazo fijado y siempre por debajo del presupuesto inicial. Pero yo quería ir a la yugular. Quería competir en las grandes ligas, allí donde mi padre y mi hermano creían ser los reyes intocables. A los 6 meses de fundar Vértice Soluciones, surgió la oportunidad perfecta. Un grupo inversor extranjero buscaba una constructora para la reforma integral de un edificio histórico en el centro neurálgico de Madrid, destinado a convertirse en un hotel ecológico de lujo. Era un contrato monumental de casi 3 millones de euros,
un proyecto de extrema exigencia que requería certificaciones medioambientales muy estrictas, manejo de sistemas domóticos de vanguardia y un margen de error nulo en la logística del centro de la ciudad. Yo sabía por mis proveedores que Alejandro estaba moviendo sus hilos habituales para ganar la licitación. Fiel a su estilo fanfarrón, intentó camelarse a los inversores invitándolos a palcos VIP en el Estadio Santiago Bernabéu y pagando cenas de 5 tenedores regadas con carísimas botellas de vino Vega Sicilia. Creía que su autoridad natural y un apretón de manos muy viril le asegurarían el contrato. Su propuesta técnica era, según supe después, un presupuesto inflado e improvisado casi en una servilleta. Yo, en cambio, elegí el camino del rigor implacable. Me encerré en mi despacho durante 3 semanas seguidas. Elaboré una propuesta simplemente impecable. Mi dossier incluía un renderizado en 3 dimensiones de todo el proceso de reforma estructural, un cronograma hiperdetallado por horas, protocolos europeos de reciclaje de escombros y un desglose de costos justificado hasta el último céntimo de euro. El día de la presentación, me planté ante la junta de inversores con un traje sastre gris plomo y mi tablet digital. No les ofrecí puros, ni bromas de barra de bar. Les ofrecí tranquilidad financiera. Había llegado el momento de la verdad. Una vez que Vértice Soluciones se consolidó en el mercado y mi reputación como una gestora implacable estaba más que probada, decidí que era hora de iniciar la verdadera cacería. No me iba a conformar con superar a mi padre en proyectos nuevos. Quería desmantelar su imperio ladrillo a ladrillo, y para ello tenía que atacar la yugular de su negocio, su cartera de clientes históricos. Llevaba 15 años cultivando relaciones con esos clientes. Conocía a la perfección qué valoraban, qué les frustraba en secreto de Constructora Delgado e Hijos y por qué servicios estarían dispuestos a pagar más. Y lo que más les frustraba, ahora tenía nombre y apellidos. Alejandro Delgado. La estrategia de mi hermano de basar el negocio en el amiguismo, en las palmadas en la espalda y en alargar las comidas de negocios regadas con ginebra, se estaba desmoronando. Los clientes corporativos modernos no querían a un macho alfa simpático que les contara chistes en el campo de golf. Querían a alguien que supiera leer un plano de AutoCAD sin sudar frío, que cumpliera los plazos y que no culpara a los albañiles cada vez que había un sobrecosto. Mi primer objetivo fue el Grupo Logístico Serrano. Llevaban 8 años trabajando en exclusiva con mi padre, proporcionándole unos 300.000 euros anuales en contratos de mantenimiento de naves industriales. Era una fuente de ingresos fija y vital para la liquidez de su empresa. Programé una reunión con Javier, el director de instalaciones, con quien yo había lidiado decenas de veces en el pasado. «Elena», me dijo al verme entrar en su despacho, sorprendido pero visiblemente aliviado. «He oído que has montado tu propia constructora. ¿Qué tal te va lejos del nido?» «Me va excepcionalmente bien, Javier», respondí con una sonrisa serena, sentándome frente a él y abriendo mi portátil. «De hecho, por eso estoy aquí. Sé que habéis sido leales a Delgado e Hijos, pero he venido a mostrarles cómo se hacen las cosas en el siglo XXI». Le presenté una propuesta de gestión integral que estaba a años luz de lo que mi padre o Alejandro podrían siquiera imaginar. En lugar de la clásica cultura del «ya iremos mañana a arreglarlo», tan típica de mi hermano, le ofrecí un sistema de mantenimiento predictivo. Le mostré nuestro software en tiempo real, informes exhaustivos con trazabilidad de materiales y, lo más importante, tiempos de respuesta garantizados por contrato, con cláusulas de penalización económica si mi equipo llegaba un solo minuto tarde. No competí bajando los precios de forma desesperada. Al contrario, le garanticé que optimizaríamos sus recursos hasta el punto de ahorrarles un 15% anual, brindando un servicio infinitamente superior. Lo que yo les estaba vendiendo no era mano de obra, era paz mental absoluta. Javier hojeó el dossier, fascinado. «Esto es impresionante, Elena», murmuró. «Tu padre jamás nos ha ofrecido este nivel de documentación. Últimamente, conseguir que Alejandro nos coja el teléfono antes de las 11 de la mañana es un milagro». «Nosotros no somos Delgado e Hijos», le corregí suavemente, mirándole a los ojos. «Nosotros resolvemos problemas de ingeniería, no lanzamos a un grupo de peones a ver qué pasa». 2 semanas después, el Grupo Serrano rescindió fulminantemente su contrato con mi padre y firmó con Vértice Soluciones.
Y eso fue solo el principio del baño de sangre comercial. Durante los siguientes 8 meses fui ejecutando mi plan con la precisión de un cirujano. Perseguí, uno por uno, a todos los clientes VIP de mi padre. Cada vez que me reunía con ellos, escuchaba las mismas quejas: retrasos injustificados, presupuestos inflados a mitad de obra para cubrir los errores de cálculo de Alejandro y una actitud chulesca e insoportable cuando le exigían responsabilidades. Fui barriendo el tablero. El Grupo Médico San Carlos, que facturaba 400.000 euros anuales en adecuación de quirófanos y salas blancas, se pasó a Vértice Soluciones. Promociones Inmobiliarias Mendoza, el gigante que les daba 600.000 euros al año, canceló sus proyectos con mi padre y me contrató a mí. En total, les arrebaté casi el 80% de sus ingresos recurrentes. Pero yo no quería ser descortés. Cada vez que un gran cliente realizaba la transición a mi empresa, me aseguraba de enviarle a mi padre una educada y elegantísima nota de agradecimiento por correo certificado. Le escribía cosas como: «Querido papá, gracias por la confianza. Te aseguro que cuidaré de Inmobiliaria Mendoza con el máximo estándar de calidad». Era una guerra psicológica y yo estaba disfrutando cada maldito segundo. Las llamadas de mi madre empezaron a volverse frecuentes y desesperadas. «Tu padre está sufriendo de insomnio, Elena», me decía por teléfono con la voz quebrada. «La empresa va muy mal. Sus clientes de toda la vida se están marchando sin dar explicaciones. Él cree que hay algún competidor desleal difundiendo rumores sucios sobre Alejandro». Yo la escuchaba en silencio, recostada en mi silla de cuero de directora ejecutiva, mirando a través de la cristalera de mi nueva oficina en el Paseo de la Castellana. Nunca le confesé que ese competidor desleal era yo. No hacía falta. Sabía que mi padre, tarde o temprano, ataría los cabos por sí mismo, y cuando lo hiciera, el golpe de realidad iba a ser absolutamente devastador. La confrontación inevitable se produjo un martes por la tarde, a finales de marzo. Yo estaba en mi despacho corporativo, un espacio moderno y diáfano de 300 metros cuadrados en pleno Paseo de la Castellana. Mi asistente me llamó por el interfono. «Elena, hay un señor llamado Carlos Delgado en recepción. Dice que es tu padre y exige verte de inmediato». Sonreí levemente, apagué la pantalla de mi tableta y le respondí: «Hazle pasar, por favor». Cuando la puerta de cristal se abrió, casi me costó reconocerlo. El gran patriarca arrogante que me había humillado en aquel restaurante de lujo parecía haber envejecido 10 años de golpe. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente y tenía esa mirada desorbitada y cansada de un hombre que está viendo cómo el mundo que conocía se desmorona bajo sus pies. «Eres una víbora», me espetó antes siquiera de sentarse, señalándome con el dedo. «El Grupo Serrano, la Inmobiliaria Mendoza, el Grupo San Carlos. Me has estado robando a mis clientes a mis espaldas. Intentas destruir todo lo que he construido con mis propias manos». No levanté la voz. Me recliné lentamente en mi silla ergonómica de directora y lo miré con absoluta frialdad. «No te he robado absolutamente nada, papá», respondí, cruzando las manos sobre la mesa. «Les he ofrecido un servicio impecable, tecnología transparente y plazos garantizados por contrato. Hasta donde yo sé, a eso se le llama libre mercado. Si tus clientes prefieren marcharse, tal vez deberías preguntarle a tu director general por qué». «Es un sabotaje traicionero», gritó, golpeando la madera de mi escritorio. «Me diste trabajo, me enseñaste el negocio, me trataste como a una hija». Me levanté despacio, apoyando ambas manos en el borde de la mesa. «Me trataste como a una secretaria glorificada», lo corregí, con la voz cargada de un veneno destilado durante 15 años. «Le entregaste todo mi esfuerzo, mis horas sin dormir y mi talento a un niño mimado e incompetente, única y exclusivamente porque él tenía la entrepierna adecuada para el cargo. Me dijiste en aquel garaje que yo no tenía los cojones necesarios para dirigir una constructora». Tomé un mando remoto y encendí la gran pantalla LED que cubría la pared lateral de mi oficina. «Mira esto, papá. Es el análisis financiero que mi auditor ha hecho sobre Delgado e Hijos. En estos 2 años con tu chico de oro al mando, vuestros ingresos han caído un 35%. El margen de beneficio está en un miserable 3%. El tiempo de entrega de vuestros proyectos ha empeorado en un 20%. Los clientes huyen despavoridos porque Alejandro es un charlatán que no sabe ni calcular el costo de un metro cúbico de hormigón.
Cambié de diapositiva con un clic seco. Y ahora, mira los números de la mujer que no tenía lo que hay que tener. Vértice Soluciones, crecimiento anual del 400%, 18% de margen de beneficio neto. Facturamos 12 millones de euros el año pasado y este año vamos camino de los 18. Me acerqué a él a paso lento. Resulta, papá, que tu imperio se ha hundido porque fue dirigido por alguien que tendrá mucha testosterona, pero que carece absolutamente de cerebro. Y yo, con mis pantallitas brillantes y mi falta de hombría, soy infinitamente mejor empresaria de lo que tú jamás fuiste. Esa frase lo rompió por completo. El machismo férreo, el orgullo de toda una vida, se hizo pedazos allí mismo, sobre la alfombra de mi oficina. Mi padre se dejó caer en la silla de visitas, hundió la cara entre sus manos callosas y empezó a llorar, a sollozar amargamente, con los hombros temblando. Era la primera vez en mis 34 años de vida que lo veía derramar una lágrima. «Me equivoqué, Elena», susurró entre lágrimas, con la voz rota. «Fui un viejo necio y ciego. Me equivoqué en todo. ¿Cómo puedo arreglar esto?» Ver a mi padre derrumbado me provocó una extraña mezcla de triunfo absoluto y una profunda melancolía. Le respondí la cruda verdad. «No puedes arreglarlo, papá. Ya es demasiado tarde». Esa conversación tuvo lugar hace 3 meses. El mes pasado, Constructora Delgado e Hijos presentó oficialmente el concurso de acreedores. Tuvieron que liquidar toda su maquinaria pesada para pagar las deudas. El bastión del machismo había muerto. Pero el destino tiene un sentido del humor maravilloso. La ironía final llegó la semana pasada, cuando Alejandro me llamó al móvil por primera vez desde que dimití. Estaba desesperado. Con la voz temblorosa me pidió perdón. Admitió que la empresa le venía enorme, que nunca estuvo preparado, y, tragándose todo su ego, me rogó que me diera un trabajo en Vértice para aprender cómo se hacen las cosas bien. Me reí al escucharlo. Le dije a mi hermano pequeño que si realmente quería entrar en mi empresa, empezaría desde lo más bajo de la pirámide, como peón ordinario, limpiando escombros y cargando sacos de cemento, sin atajos, sin trato de favor y respondiendo ante las mujeres arquitectas de mi equipo. Aún se lo está pensando. En cuanto a mi padre, sorprendentemente, lo contraté hace unas 3 semanas. Le di un puesto de supervisor técnico a pie de obra, aislado de la gestión financiera y sin ningún poder para favorecer a nadie, sigue siendo un excelente técnico de la vieja escuela. Su primer día de trabajo, entró en mi oficina, se quitó el casco de obra, me miró a los ojos y me dijo con absoluta humildad: «Tú eres la jefa aquí, Elena. No me des un trato especial. Si hago algo mal, despídeme». Hasta ahora está haciendo un trabajo fantástico. Hoy el sector de la construcción en Madrid me conoce simplemente como la jefa. Aquellos mismos capataces y proveedores que antes me ignoraban, ahora hacen cola pacientemente en mi sala de espera, respetando mis reglas. Supongo que la moraleja de mi historia es muy simple. A veces, para demostrar tu verdadero valor frente a personas que te menosprecian, por el simple hecho de ser mujer, tienes que estar dispuesta a quemar su viejo castillo hasta los cimientos y construir tu propio imperio sobre sus cenizas. Puede que no sea el camino más pacífico, pero les aseguro que la vista desde aquí arriba es sencillamente espectacular. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.